Hace muchos siglos, en un mundo marcado por la decadencia moral y la corrupción, nació un hombre llamado Noé. Él destacó entre la multitud debido a su justicia y su conexión única con lo divino. Aquí te dejo su historia completa. Noé nació en un tiempo tumultuoso, en el que la maldad y la corrupción se propagaban por la tierra como maleza indomable. Sin embargo, desde el momento de su nacimiento, Noé fue especial. Su llegada al mundo fue precedida por eventos celestiales, señales que indicaban un destino único. Su padre, Lamec, al nombrarlo, expresó la esperanza de que Noé aliviaría la tierra de la maldición que la afligía. A medida que Noé crecía, su conexión con lo divino se fortalecía. Experimentaba visiones y comunicación directa con Dios, quien, en su infinita sabiduría, reveló a Noé su intención de purificar la tierra de la creciente maldad a través de un diluvio. Esta revelación divina marcó a Noé con una vocación sobrenatural, ser el constructor del arca, el medio por el cual la vida sería preservada. Noé, siendo justo y recto en medio de una sociedad en decadencia moral, no titubeó ante esta tarea colosal. Asumió la responsabilidad de construir el arca de dimensiones épicas, un barco que desafiaría todas las leyes de la construcción naval conocidas en ese momento. Su dedicación a esta obra monumental no solo fue física, sino también espiritual, ya que Noé seguía las instrucciones precisas dadas por Dios. Este llamado divino no solo puso a prueba la fe de Noé, sino que también lo destacó como una figura central en la narrativa bíblica. A pesar de las burlas y el escepticismo de la sociedad que lo rodeaba, Noé persistió en su tarea, guiado por su fe inquebrantable y la certeza de que estaba cumpliendo la voluntad divina. Así, desde su nacimiento, Noé fue ungido con una misión sagrada. Su vida, marcada por la justicia y la obediencia a Dios, se convertiría en un faro de luz en medio de la oscuridad moral. La vocación de Noé no solo fue para su tiempo, sino que trascendió las eras, dejando una huella imborrable en la historia y enseñándonos la importancia de obedecer la voluntad divina incluso en circunstancias aparentemente imposibles. Noé, un hombre justo a los ojos de Dios, fue elegido para llevar a cabo una tarea monumental, construir un arca. Este encargo divino no solo desafió las leyes de la física, sino que también puso a prueba la fe y la dedicación de Noé. Guiado por revelaciones divinas, Noé recibió instrucciones específicas para la construcción del arca. Debía ser de proporciones gigantescas, 300 codos de longitud, 50 de ancho y 30 de altura. Además, debía tener 3 pisos, una ventana en la parte superior y una puerta en el lateral. El lugar donde Noé construyó el arca no fue seleccionado al azar. Dios indicó un área específica para la edificación, proporcionando coordenadas divinas para este colosal proyecto. Noé, con sus hijos Sem, Cam y Jafet, se embarcó en la tarea aparentemente imposible de erigir una estructura de dimensiones nunca antes vistas. Los desafíos eran innumerables. La gente a su alrededor se burlaba de Noé, ridiculizando la idea de una inundación catastrófica. Sin embargo, Noé perseveró en su compromiso, inquebrantable en su fe en la palabra de Dios. Cada martillazo, cada clavo, era una declaración de confianza en lo divino. El proceso de construcción tomó décadas. Mientras el arca tomaba forma, el mensaje de Noé resonaba como una advertencia. Predicaba la justicia y la necesidad de arrepentimiento, pero la sociedad desviada permanecía indiferente a sus palabras. La construcción del arca se convirtió no solo en una proeza arquitectónica sino también en un símbolo de advertencia ante la inminente catástrofe. Noé, mientras construía el arca, también debió enfrentar la carga emocional de ser un mensajero solitario en un mundo que se negaba a escuchar. Sin embargo, su dedicación nunca flaqueó. Cada tabla colocada y cada pieza ensamblada fueron actos de fe y obediencia, sin importar el escepticismo circundante. Finalmente, cuando el arca estuvo completa, se erigió como un monumento de la obediencia de Noé y un recordatorio de la justicia divina. Se acercaba el diluvio anunciado, y el arca, meticulosamente construida, sería el medio de preservación para Noé, su familia y las criaturas seleccionadas por Dios.
La construcción del arca, más allá de su aspecto físico, fue un testimonio de la fe que supera las adversidades y la obediencia que desafía las normas humanas. Noé, a través de esta monumental tarea, se erigió como un faro de rectitud en medio de un mundo sumido en la oscuridad. Noé había seguido diligentemente las instrucciones divinas y había completado la construcción del arca. La imponente estructura flotaba ahora sobre las aguas, testamento de la fe de Noé y su obediencia a la voluntad de Dios. Luego, llegó el día señalado. Dios, en su justicia, anunció el diluvio. Las fuentes del abismo y las compuertas de los cielos se abrieron, y las aguas comenzaron a elevarse desde las profundidades y a caer desde lo alto. Fue un diluvio sin precedentes, diseñado para borrar la corrupción de la faz de la tierra. Noé, junto con su familia y los animales, entró en el arca, y Dios cerró la puerta detrás de ellos. El diluvio no solo vino desde la lluvia, sino también desde las fuentes subterráneas, creando un cataclismo que sumergió la totalidad de la tierra bajo las aguas. Durante 40 días y 40 noches, el arca flotó sobre las crecientes aguas. La inundación cubrió las montañas más altas, y toda forma de vida fuera del arca fue borrada. Noé, en la oscuridad y la vastedad del diluvio, confiaba en la promesa divina de preservación. Finalmente, las aguas comenzaron a retroceder. Dios, en su misericordia, recordó a Noé y a los que estaban con él en el arca. El arca reposó en las montañas de Ararat, y Noé envió una serie de aves para determinar si la tierra estaba lista para ser habitada nuevamente. El cuervo y la paloma fueron enviados, y cuando la paloma regresó con una hoja de olivo en su pico, Noé supo que las aguas se habían retirado lo suficiente. Finalmente, después de más de un año en el arca, Noé y su familia salieron, pisando una tierra renovada. Noé, agradecido y lleno de reverencia, erigió un altar y ofreció sacrificios a Dios. La fragancia de su ofrenda ascendió, y Dios, complacido, hizo un pacto eterno con Noé. Este pacto, simbolizado por el arco iris en el cielo, prometía que nunca más las aguas de un diluvio destruirían toda carne en la tierra. Así, en medio de la destrucción y la renovación, Noé y los suyos emergieron del arca, portadores de un nuevo comienzo para la humanidad y testimonios vivos de la fidelidad de aquellos que siguen los caminos de Dios. Después del diluvio que purificó la tierra de la corrupción humana, Noé, acompañado de su familia y representantes de cada especie animal, salió del arca en un mundo renovado. En este punto crucial, Noé, agradecido por la preservación divina, construyó un altar y ofreció sacrificios al Todopoderoso. La respuesta de Dios a este acto de adoración fue extraordinaria. Dios se comprometió a nunca más destruir la tierra con un diluvio. Este compromiso se selló con el simbolismo magnífico de un arco iris en el cielo, una maravilla que capturó la luz y la esperanza en un espectro de colores. El pacto no era solo una promesa de preservación física, sino también una garantía de misericordia. Aunque la naturaleza humana continuaba siendo propensa al mal, Dios ofreció una promesa de gracia. La elección del arco iris como emblema llevaba consigo la idea de que, incluso en medio de la oscuridad y las tormentas, la luz de la misericordia divina brillaría sobre la humanidad. Este pacto trascendental no solo benefició a Noé y su descendencia, sino que se extendió a toda la creación. Era un recordatorio visible de que, a pesar de las faltas y debilidades humanas, la gracia divina superaba cualquier juicio merecido. Cada vez que apareciera un arco iris en el cielo, la humanidad tendría la oportunidad de reflexionar sobre la fidelidad de Dios. Más allá de ser un fenómeno meteorológico, el arco iris se convertiría en un recordatorio eterno de la promesa divina de amor y cuidado. Este pacto del arco iris se encuentra registrado en el libro de Génesis en la Biblia, en el capítulo 9, versículos 8 al 17. A lo largo de las generaciones, este símbolo divino ha inspirado a las personas a confiar en la gracia de Dios, recordándoles que, incluso en medio de las tormentas de la vida, la luz de la promesa divina siempre prevalecerá. La historia de Noé es una narrativa rica en virtudes, marcada por la justicia y la obediencia a la voluntad divina.
Sin embargo, incluso los hombres justos no están exentos de las complejidades de la naturaleza humana, y la historia de la embriaguez de Noé ofrece una perspectiva matizada sobre la experiencia humana. Después de que las aguas del diluvio se retiraron y la tierra se secó, Noé, junto con su familia y los animales que lo acompañaban en el arca, emergió como el remanente elegido para repoblar la tierra. Dios, en reconocimiento a la fidelidad de Noé, estableció un pacto con él, simbolizado por el arco iris, prometiendo nunca más destruir la tierra con un diluvio. No obstante, la historia toma un giro sorprendente cuando Noé, después de plantar un viñedo, se encuentra embriagándose con el vino que produjo. Este episodio, registrado en el libro de Génesis, revela una vulnerabilidad inesperada en el carácter de Noé. Aunque había sido un hombre justo y obediente, la embriaguez lo dejó en un estado de vulnerabilidad y exposición. El relato no proporciona una justificación explícita para la embriaguez de Noé, lo que ha llevado a diversas interpretaciones a lo largo de la historia. Algunos sugieren que Noé podría no haber entendido completamente los efectos del vino, ya que esta era una bebida nueva después del diluvio. Otros, sin embargo, señalan que la embriaguez de Noé fue una debilidad moral, una caída en la tentación que recordaba la fragilidad de incluso los justos. Lo que sigue después de este incidente es revelador. Noé se encuentra en un estado de desnudez dentro de su tienda de campaña, y su hijo Cam lo descubre en esta situación comprometedora. En cambio, Sem y Jafet optan por cubrir la desnudez de su padre sin mirar. Cuando Noé se recupera, se entera de lo sucedido y profiere bendiciones y maldiciones sobre sus hijos en función de sus acciones. Esta historia de la embriaguez de Noé destaca la complejidad de la condición humana, incluso entre aquellos que son considerados justos. Algunos ven esta historia como una lección sobre la necesidad de la moderación y la responsabilidad, incluso para aquellos que han experimentado el favor divino. En última instancia, la caída de Noé sirve como un recordatorio de que la virtud y la vulnerabilidad coexisten en la experiencia humana, y que incluso aquellos que encuentran gracia ante los ojos de Dios pueden enfrentar desafíos internos y externos. Después del diluvio que purificó la tierra de la corrupción, Noé, junto con su familia, representó la esperanza de un nuevo comienzo para la humanidad. Sus tres hijos, Sem, Cam y Jafet, desempeñaron un papel crucial en la reconstrucción del mundo y en la diversificación de la población de la tierra. 1. Sem. La línea de la promesa. Sem, el hijo mayor de Noé, llevó consigo la promesa divina. Su linaje se convirtió en el tronco ancestral de muchas naciones, incluyendo a los hebreos, que desempeñaron un papel vital en la historia bíblica. A través de Sem, la promesa de Dios a Noé de preservar la vida y mantener un pacto duradero se cumplió. 2. Cam. El incidente de la desgracia. Cam, el hijo mediano, fue involucrado en un incidente oscuro que reveló la fragilidad humana incluso después del diluvio. Después de encontrar a su padre Noé en estado de embriaguez, su reacción imprudente y deshonesta llevó a una maldición divina sobre su descendencia, particularmente sobre Canaán, su hijo. 3. Jafet. La expansión hacia el norte. Jafet, el hijo menor de Noé, fue bendecido con una expansión hacia el norte. Su linaje se asoció con poblaciones que se dispersaron en regiones como Grecia y Asia Menor. Aunque se menciona menos en comparación con Sem, su papel fue significativo en la diversificación de la humanidad. La construcción de la sociedad postdiluviana. Estos tres hijos, junto con sus esposas, representaron la semilla de la nueva humanidad. Después del diluvio, la tierra necesitaba ser repoblada y cultivada nuevamente. Cada uno desempeñó su papel en la construcción de una sociedad que, con el tiempo, se expandió y diversificó. La lección de la diversidad humana. A través de los hijos de Noé, se transmitió la lección fundamental de la diversidad humana. Las distintas líneas de descendencia representaban la riqueza de la creación divina. Aunque la humanidad tenía un origen común, la diversidad de culturas y naciones reflejaba la bendición de la multiplicidad de la vida en la tierra renovada. El poder de las decisiones individuales. El relato de los hijos de Noé subraya la importancia de las decisiones individuales.
Mientras que Sem eligió la obediencia y recibió la bendición, las acciones de Cam llevaron a una maldición. Este aspecto de la historia destaca la responsabilidad personal y la capacidad de influir en el destino de las generaciones futuras. En resumen, los hijos de Noé simbolizan el comienzo de una nueva era para la humanidad. Su diversidad y elecciones individuales formaron el tejido de la sociedad postdiluviana, y su legado persiste a través de las páginas de la historia bíblica como testigos de la gracia divina y la complejidad de la experiencia humana. Noé, el hombre justo que construyó el arca y guió a su familia a través del diluvio, llegó al final de su larga vida con la certeza de haber sido parte de un evento trascendental en la historia de la humanidad. Su muerte, como su vida, fue un testimonio de la soberanía divina y la fidelidad a un propósito más allá de lo humano. Después de los eventos del diluvio, la vida de Noé continuó en un mundo purificado. La tierra estaba en proceso de renovación y la descendencia de Noé se multiplicaba, llenando la tierra con una nueva generación. Sin embargo, incluso después de sobrevivir al cataclismo, Noé no estaba exento de las realidades de la existencia humana. La Biblia, en el libro de Génesis, nos brinda pocos detalles sobre los últimos días de Noé. Sabemos que vivió 950 años, una duración excepcional de vida que atestigua su singularidad en la historia bíblica. Noé, como figura patriarcal, fue testigo de los inicios de nuevas civilizaciones, la propagación de la humanidad y, probablemente, los desafíos que surgieron en este mundo postdiluviano. La muerte de Noé no fue solo el final de una vida individual, sino el cierre de un capítulo en la narrativa bíblica. Su legado perduró a través de sus hijos, Sem, Cam y Jafet, quienes se convirtieron en los progenitores de diversas naciones y poblaciones. Cada uno de ellos llevaba consigo la historia de la supervivencia, la fidelidad divina y el renacimiento de la humanidad. La muerte de Noé, enmarcada en la longevidad que caracterizaba a la antigüedad bíblica, señala un cambio de era. Aunque ya no estaba físicamente presente, su impacto continuó a través de las generaciones posteriores. Noé, el hombre que construyó un arca conforme a las instrucciones divinas, dejó un legado de fe, obediencia y confianza en Dios. Este epílogo para Noé nos recuerda que, incluso en el final de una vida extraordinaria, la influencia de un individuo justo puede resonar a través del tiempo. La muerte de Noé marcó la transición de un mundo devastado por el diluvio a uno lleno de promesas y posibilidades. Su historia nos invita a reflexionar sobre la duración de nuestras propias vidas y el impacto que podemos tener en las generaciones futuras. Noé, el hombre que caminó con Dios, vive en la memoria de la humanidad como un faro de esperanza y fidelidad. Espero que esta historia sirva de enseñanza y aprendizaje para ti. Recuerda compartir con tus contactos y grupos. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas todas las historias que subiremos. Nos vemos en otra entrega. Bendiciones.